comenzar entonces en esta mañana. Vamos a hacer un breve paréntesis de la enseñanza que hemos estado teniendo acerca de los tesoros en el cielo, que es derivada del Sermón del Monte. Y quiero hacer ese pequeño paréntesis el día de hoy. Específicamente, tenía dos mensajes realmente. Voy a tratar de condensarlo en uno, si es posible. Quiero comenzar con esta pregunta. Y no levante la mano, por favor. Pero si yo le preguntara, ¿hay algún sabio acá? Y de repente usted diría, bueno, yo soy demasiado humilde, no voy a levantar mi mano, pero la realidad es que sí. Si tuviera que levantarla, si tuviera que levantar mi mano para decir si soy sabio o no, pues con toda la confianza la levantaría. De hecho, cuando nosotros pensamos en los sabios, nosotros tenemos una idea de quiénes pueden ser las personas sabias. Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros en este pasaje en el libro de Santiago. Y es importante el libro de Santiago, porque el libro de Santiago nos da una serie de evidencias de quién es un verdadero creyente o no. Saben, a las personas no necesariamente nos gusta que nos estén dando consejos. Siendo hijos, creíamos que sabíamos todo. Creíamos que no necesitábamos que nuestros papás nos dieran consejos, porque, ay, papá, ya va usted con eso. Pero si yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, si yo ya sé cómo manejar esto. Y pensábamos nosotros, hay un dicho que dice, arregla el mundo antes de los 20 años, porque después te vas a dar cuenta que no podés arreglarlo. Generalmente antes de los 20 años nosotros creemos que somos expertos y sabios. Hay algunos que se tardan un poquito más para darse cuenta que no es cierto. La realidad es que no sabemos cómo vivir la vida. Y cuando estoy hablando acerca de sabiduría, yo no les estoy hablando de si tienen o no tienen un grado académico universitario, o si tienen un grado académico a nivel medio del colegio. No les estoy preguntando si solo llegaron a 6º grado. Cuando les estoy hablando de sabiduría, cuando les pregunto si hay algún sabio acá, alguien me puede decir, bueno, yo tengo 2 doctorados, o yo acabo de terminar mi maestría, o no, mire, yo estoy en el curso para ser sabio. Pero yo no les estoy hablando de ese tipo de sabiduría. Les estoy hablando acerca de la capacidad, la habilidad para vivir la vida. De eso se trata realmente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y lo que tengo para ustedes como propuesta, y lo tienen ahí en la parte de abajo, la proposición de lo que vamos a estar viendo hoy, es que Dios quiere que sus hijos examinen cómo viven sus vidas, para que puedan vivir de acuerdo a la sabiduría que proviene de Él. Muchas veces nosotros estamos tomando decisiones en base a nuestra propia sabiduría. Muchas veces tomamos decisiones en base a la sabiduría que proviene del mundo. Muchas veces tomamos decisiones en base a lo que tal vez me parece que es mejor a mí. Pero Dios quiere que examinemos nuestras vidas, que examinemos cómo estamos viviendo nuestras vidas, para que veamos de dónde viene la sabiduría que estamos usando para la toma de decisiones. Así que este pasaje que vamos a estar desarrollando en el capítulo 3 del libro de Santiago, del verso 13 al verso 18, vamos a ver que Dios hace un desafío a aquellos que se creen sabios. Hace un desafío para que estas personas puedan examinar su vida. Y lo hace a través de 2 formas. La primera forma, a donde el Señor desafía a estas personas para que examinen sus vidas, es a través de una petición.
la petición con respecto a la sabiduría, o una demanda con respecto a la sabiduría. Y la segunda forma como lo hace es a través de la procedencia con respecto a la sabiduría. ¿De dónde procede tu sabiduría? Mire, vamos a ver una petición y una procedencia. Dice el verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su sabiduría, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre, Señor, siendo yo un pecador y entendiendo mi incapacidad para venir y hacer algo agradable a ti, a menos que no sea por medio de Cristo, yo te ruego, Señor, que perdone mis pecados y que me ayude, Padre, a poder proclamar con valentía tu palabra, que podamos salir de aquí edificados solamente por ver lo que tú tienes que decir a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces con la pregunta: ¿hay algún sabio acá? Y en nuestros corazones, aun y cuando no lo mencionemos, nosotros pensamos que sí tomamos nosotros decisiones sabias. Aquí estamos frente a un grupo. Cuando Santiago o Jacobo escribe esta carta, que se escribe más o menos en el año 45, Jacobo escribe a un grupo de personas. Si nosotros vemos en el capítulo 1, en el verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este Santiago o Jacobo, para llamarlo correctamente, este Jacobo es medio hermano del Señor Jesús. Así que el medio hermano del Señor Jesús viene, y mire que es interesante, porque no viene y dice: bueno, le voy a escribir esto, y tienen que prestar atención porque soy medio hermano de Jesús. Sino que Santiago viene y escribe diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, a estas tribus que estaban dispersas, estaban dispersas por todo el mundo. Santiago les escribe porque ahora ellos habían formado parte de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Habían venido a la fe, habían dejado el judaísmo y ahora se habían convertido al cristianismo. Y a estas personas les escribe Santiago o les escribe Jacobo. Y cuando les escribe Jacobo a estas personas, viene y les dice: lo primero que quiero que vean son las evidencias de quiénes son verdaderamente creyentes o no. Porque aquellos que habían salido del judaísmo creían que por causa de su herencia, o creían que por causa de que Dios había hecho un pacto específico con ellos, bueno, ellos tenían tal vez Dios tenía una preferencia por ellos. Pero aquí ahora lo que está haciendo Jacobo en esta carta es que le está diciendo: estas son las evidencias de aquel que es un verdadero creyente. Y da una serie de evidencias que nosotros podemos ver acá como pruebas de una fe genuina. Y estas pruebas de una fe genuina comienzan con en el capítulo 1, una serie de alrededor de 6 pruebas. En el capítulo 1, una prueba en cuanto a la palabra de Dios y cómo responde uno a la palabra de Dios. Esa es una prueba. Como tú respondes a la palabra de Dios, prueba si tienes una fe genuina o no.
En segundo lugar, una prueba con respecto a las distinciones sociales. De acuerdo, final del capítulo 1, de acuerdo a cómo tú respondes a las distinciones sociales, si estás prefiriendo a unas personas, ¿se acuerdan? Al final del capítulo 1, si estás rindiéndole pleitesía a los ricos y a los ricos le dices, no, por favor, vengan y siéntense acá. Y a los pobres, ¿qué hacen? No, mira, ven, quédate sentado aquí en el suelo al lado mío. Esa es una evidencia de una fe genuina o una fe falsa. Una segunda prueba, su forma de responder a las distinciones sociales demuestra si eres cristiano genuino o no. Luego en el capítulo 2 vemos nosotros, este es el capítulo 2, en el verso 1 hasta el verso 13, en el capítulo 2, verso 14, ahora al verso 26, se demuestra la fe por el medio del desarrollo de las buenas obras. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque somos salvos. En el capítulo 3 vemos nosotros la evidencia de una fe genuina a través del dominio propio. ¿Y se acuerda cómo comienza el capítulo 3? Con la lengua. Interesante. Ahora en el capítulo 4, la evidencia de una fe genuina es demostrada por su relación con el mundo o con lo mundano. Y después en el capítulo 5 vemos nosotros la evidencia de una fe genuina con respecto a tu compromiso con la oración. Ahora entonces estamos frente a este grupo de creyentes que están en ese cambio del judaísmo ahora al cristianismo y están siendo instruidos en cómo deben de vivir la vida cristiana. Ahora, este concepto de sabiduría es un concepto que nosotros manejamos. Nosotros pensamos que de repente aquel que es más estudiado es más sabio. Y vamos y venimos y le decimos, tal vez este hombre que tiene un doctorado en psicología, tal vez puede decirme cómo puedo vivir mejor mi matrimonio. ¿Cómo debo yo de relacionarme con mi pasado? Tiene una tremenda educación, tiene que saber cómo debo manejar yo mi vida con respecto a diversas áreas. ¿Por qué? Demasiado estudiado. O de repente nosotros pensamos, esta persona tiene bastante edad, entonces seguramente tiene que saber cómo vivir su vida. Y ustedes han visto, y cada cultura tiene a sus sabios, ¿sí o no? Son aquellos viejitos que están ahí, aquellos ancianos que están ahí, que casi no pueden ni ver, todos arrugaditos, pero que son sumamente sabios. Bueno, y pensamos nosotros si esta es la verdadera sabiduría. Lo mismo pasaba con esta gente. Esta gente pensaba o tenía una idea de cómo era una persona sabia. Entonces, los rabinos, los levitas, eran considerados como los sabios. Y recordamos nosotros aquel pasaje en Mateo, capítulo 23, hablando el Señor precisamente en contra de todos estos. Dice en capítulo 23, verso 13 de Mateo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, un convertido. Y una vez hecho, miren lo que hacen: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Increíble. Ahora estos hombres que supuestamente eran los sabios, los escribas, los fariseos, el Señor les dice: hipócritas. Cuidado con estos hipócritas, porque realmente no son sabios.
No crean que estos son sabios, porque lo que hacen estos hombres es que agarran a un ignorante, lo convierten a sus caminos y lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Esto es tremendo. Esto es tremendo entonces para estas personas que estaban escuchando con respecto a lo que es la sabiduría. Hombres corruptos que creían que tenían la sabiduría, pero no la tenían. Entonces por eso Santiago viene y habla acerca de estas pruebas de la fe cristiana. Prueba de si es una persona verdaderamente creyente o no. Ahora entonces estamos en el contexto de esta, que es una prueba también de la fe, dentro de lo que es el dominio propio, las actitudes internas que son reflejadas por medio del uso de la lengua. Lo que nosotros reflejamos en el uso de nuestra lengua, que es lo primero que se dice en el capítulo 3, lo que nosotros reflejamos en el uso de nuestra lengua va a demostrar si somos sabios o no. Así que cuando se empieza a leer esta carta, les voy a decir que probablemente los que ya habían salido del judaísmo, rabinos, ¿verdad? Los levitas, aquellos fariseos que habían salido del judaísmo, de repente empiezan a escuchar lo que se estaba leyendo de la carta, y cuando escuchan lo que se estaba leyendo de la carta, probablemente, imaginémonos que la carta se estaba leyendo y probablemente, ya me lo sé, yo ya sé esto, yo ya tengo conocimiento de esto. Entonces, llegamos a un punto, al primer punto de la demanda de la sabiduría, que lo tienen ustedes ahí como la petición con respecto a la sabiduría. Porque están leyendo la carta, y en lo que están leyendo la carta, tal vez hay personas que están pensando, sí, está bien, yo entiendo todo esto. Y dice en el verso 13 ahora, ¿quién es sabio y entendido de vosotros? Entonces tal vez estaba medio cabeceando el escriba, o aquel que había salido del fariseísmo, de aquel que había salido del judaísmo, estaba medio cabeceando y ahora dice, ¿quién es sabio? ¿Ah? ¿Quién es sabio? Bueno, ok, ahora sí está hablando de mí. Ahora sí esto me interesa, porque tiene que ver conmigo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Probablemente ahora va a hablar acerca de mí. Entonces, sí voy a prestar atención. ¿Quién es sabio? Este es el tema mío. Y cuando dice quién es sabio, esta palabra específica para sabio es aquel que tiene un profundo conocimiento moral y una habilidad para decidir sobre los asuntos de la vida. Por eso dice sabio y entendido. Entonces el sabio era aquel experto, aquel que tenía la capacidad y el conocimiento en la filosofía, pero un conocimiento también especulativo. Pero no solamente este sabio que tenía un conocimiento, sino que también habla de entendido. ¿Quién es el sabio y quién es el entendido? Aquel que podía decidir sobre los asuntos prácticos de la vida. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? ¿Quién tiene un profundo conocimiento de la palabra de Dios? Ese es el sabio. Pero ¿quién tiene la habilidad para aplicar ese conocimiento a la vida? Esto es importante. Porque yo les pregunté, comencé diciendo ¿quién es sabio? Entonces alguien puede decir, miren, yo he estado en varias iglesias, así que tengo bastante conocimiento. Yo he escuchado bastantes sermones en mi vida. Me he leído tantas veces la Biblia. De hecho, saqué un diplomado de teología.
Me sé algunas palabras en griego. Me sé algunas palabras en griego. Yo, cuando dice quién es sabio, pues por humilde no levanto la mano, pero debería yo de levantar la mano. ¿Quién tiene un profundo conocimiento? Pero no solamente eso, sino que quién puede aplicar este conocimiento ahora a la vida. Les digo que tenemos muchos eruditos. Y si pudiéramos llamarlo así, un problema con una iglesia en donde estamos predicando solamente doctrina y doctrina y doctrina, como lo estamos haciendo acá, un problema, si no somos cuidadosos, es que la gente simple y sencillamente va a engordarse. Y vamos a tener ahora un obeso espiritual sentado ahí, que sabe mucho acá, pero que no lo ha trasladado acá. Así que pueden ser sabios, podemos ser sabios, podemos conocer bastante de la Biblia, pero eso no es suficiente. Sabio y entendido, dice. ¿Quién es sabio y entendido? Pero le voy a decir que incluso pueda que haya alguna persona, como probablemente pensó en ese momento cuando Jacobo estaba escribiendo esto y fue leída esa carta, probablemente alguna persona pensó, bueno, yo soy sabio y soy entendido. Sí, seguro, yo sé cómo vivir mi vida. Claro, sí, lo he hecho todo este tiempo. Soy sabio, conozco y soy entendido, sé cómo vivirla. ¿De verdad? Ok. Entonces miremos cómo continúa diciendo. Porque seguro que el maestro, segurito que el maestro pensó, yo. ¿Y por qué le digo el maestro? Bueno, porque en el capítulo 3, verso 1, estamos en el 13, pero miren el 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Está hablándole claramente a personas que tienen algún cierto tipo de conocimiento. Y les dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. ¿Quién es el sabio? ¿El maestro? Seguro que el maestro es el sabio. Seguro que el maestro es el sabio. Porque de acuerdo a nuestros parámetros, nosotros pensamos el que más ha estudiado, pues tiene que ser obviamente más sabio. O el que tiene más años, tiene que ser obviamente más sabio. ¿Quién es sabio y entendido? Ahora, ¿quién tiene esa capacidad para aplicar la palabra de Dios en su vida? Y fíjense que esta palabra entendido habla específicamente acerca de el concepto de especialización. Esta palabra es utilizada únicamente acá y describe a aquel que tiene un conocimiento experto. Habla de aquel que es un especialista que puede utilizar todo su conocimiento en algún campo específico. Por ejemplo, los doctores estudian, después de 8 años se dan cuenta de que tienen que seguir estudiando. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tienen que especializarse. Entonces, de repente, si yo sé que me está fallando mi celular, no se lo voy a llevar al pediatra. El pediatra tiene su campo de especialización. Y los que arreglan los celulares tienen su campo de especialización. Entonces esta palabra entendido es aquel que precisamente es un especialista que utiliza su conocimiento para poder vivir la vida correctamente. Y aquí Dios está diciendo, bueno, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el entendido? ¿Quién puede decir que tiene este conocimiento y que sabe aplicarlo de una manera correcta? Y aquí es donde Dios entonces desafía a estas personas y nos desafía a nosotros. Y pueda que entonces alguien respondió, yo lo soy. Entonces ahora el Señor de inmediatamente dice, ¿ah? ¿De verdad? ¿Lo eres?
Mire cómo continúa diciendo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sabe que nuestras palabras no son suficientes? Ustedes y yo podemos decir que somos sabios. Ustedes y yo podemos alegar que conocemos tanto de la vida. Y que sí, incluso podemos tener un conocimiento experto específicamente en áreas que nosotros necesitamos trabajar. Y dice el Señor acá, las palabras no son suficientes. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nosotros podemos decir y decir y decir, pero nuestras palabras tienen que ir de lado con nuestros hechos. Si ustedes dicen, si yo digo que conozco a Dios, debo vivir de acuerdo a lo que yo digo. Y tristemente muchos que conocen bastante de la Biblia viven como el diablo. Personas que les pueden citar versos, personas que les pueden predicar un mensaje, viven como el diablo. Y esta es la realidad que vemos. Y pensamos, ¿hay algún sabio? ¿Entendido? Ahora muestre por su conducta si es una realidad eso que usted está diciendo. Muestre por su buena conducta. Una vida que va de acuerdo con la palabra de Dios. Una vida que está sometida a la palabra de Dios. Una vida que está aplicando la palabra de Dios. Todo lo necesario para la vida y la piedad lo tenemos acá. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos acá. Confronta el Señor entonces a las personas con la sabiduría real. El lugar de donde se toma la palabra de Dios debe impactar no solo la mente, sino que la palabra de Dios debe impactar también el corazón. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí dice muestre, me está hablando de un hábito. Muestre su ¿qué dice? ¿Su qué? ¿Su qué? Buena conducta. Una conducta moralmente recta. ¿Cómo se debe demostrar la buena conducta? Se debe demostrar en mansedumbre también. Fíjese, una actitud interna de cómo se lleva a cabo. No voy a estar diciendo, observen mi buena conducta, miren mi buena conducta, sino que voy a estar haciéndolo en sabia mansedumbre, con gentileza, con ternura en el trato a los demás. No es con debilidad cuando me dice sabia mansedumbre, sino con un poder bajo control. Qué interesante, porque entonces nosotros podríamos pensar en las relaciones con nuestro cónyuge. ¿Hay algún sabio y entendido? Yo sé cómo tratar los problemas. Bueno, muestra por tu buena conducta si realmente sos sabio y entendido. Muestra por tu buena conducta en sabia mansedumbre. No en un trato áspero. Interesante. No es en un trato áspero. Ayer que estábamos en el campo, estaba escuchando yo a una señora gritarle yo creo que niño como de 2 años, un poquito más, estaba gritando: te vas a arrepentir si salís de ese portón, te vas a arrepentir, te lo advierto. Estaba haciendo un show esta señora. Me imagino que porque lo más fácil era venir a agarrar al niño y decir: no, te vas allá, venite acá. Pero yo no sé por qué la señora estaba gritando. Probablemente quería demostrar su sabiduría y su control sobre ese niño de 2 años, que yo creo que el niño de los 2 años nos mostró el control que tenía sobre ella. Claramente dice acá, si vamos a mostrar que somos sabios y entendidos,
va a ser por una conducta que es buena, pero que es demostrada con gentileza. Que es demostrada con gentileza. Y yo creo que esto hace un impacto en nosotros. Específicamente cuando estamos frente a personas que, doctrinalmente hablando, están equivocados. ¿Cómo deberíamos de corregirlos? Con sabia mansedumbre. Así mostramos nosotros realmente que somos sabios y entendidos. Los corregimos con sabia mansedumbre. Este es un hábito entonces. Y el Señor quiere que como creyentes nuestra conducta esté de acuerdo entonces con nuestros hechos. A Dios, se lo voy a decir así, le importa poco sus palabras. Le importa más su conducta. Le importa más su conducta. Así que si van a buscar a alguien sabio y entendido, no busquen a aquel que tiene unas palabras bonitas. ¿Ah? Le encantan las palabras bonitas, es buenísimo. Busquen a aquel que guía su vida conforme a la palabra de Dios. Ese es verdaderamente sabio y entendido. Le pregunto, ¿están ustedes calumniando a otros? ¿Están sirviendo a su cónyuge? ¿Hijos están sirviendo a sus padres? ¿Están hablando amorosamente a las personas? ¿Estamos sirviendo a los demás o estamos queriendo ser servidos? ¿Estamos dispuestos a servir a los pobres, así como servimos a los ricos? Vamos a mostrar nuestra sabiduría por las acciones. No por cuánto tiempo le dedicamos nosotros al estudio universitario, sino por cuánto tiempo nosotros buscamos estudiar la palabra y aplicarla a nuestra vida. Así que vuelvo con la pregunta: ¿hay algún sabio acá? ¿Hay algún entendido acá? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y es interesante, porque esa es la demanda que Dios hace, la petición que Dios hace. Muestre su sabiduría. Muestre su sabiduría. Pero en segundo lugar, no solo hace una petición, sino que nos muestra cuál es la procedencia con respecto a la sabiduría. Y esta procedencia puede ser diabólica o puede ser divina. La sabiduría con la cual ustedes viven sus vidas puede ser diabólica o puede ser divina. Y se va a ver reflejado en cómo nosotros vivimos. Fíjese la petición: muestra tu sabiduría. ¿Y cuál es la procedencia? ¿O diabólica o divina? Dice el verso 14, pero, y ahora aquí nos hace un contraste. Pero, ¿cuál es la procedencia de tu sabiduría? ¿De qué fuente viene tu sabiduría? ¿Cuál es el manantial de tu sabiduría? ¿Cuál es el pozo del cual estás tomando tu sabiduría? Yo recuerdo que en lo que estaba yo estudiando en el colegio, había unos bebedores ahí, o bebederos. Había bebedores también, pero había unos bebederos. Y estos bebederos tenían agua de pozo. Y recuerdo que teníamos que tener mucha sed, demasiada sed, para beber de esa agua horrible. Horrible de esa agua, horrible. Parecía que uno que estaba purgando, pero bueno, ni modo, había que tomar de esa. Ahora he tomado de otras aguas, de pozo también, que no saben tan mal. Pero hay algunas aguas de pozo que ni siquiera se puede tomar. Hay algunas que se toman, hay algunas que no se toman. Ahora pregunto, si no se toma de estas, ¿por qué es? Porque pueden traer a nuestro cuerpo una contaminación. Pueda que estén envenenadas,
pueda que terminemos muriendo. O sea que hay unas aguas que son potables y hay otras que definitivamente no podemos tomarlas porque son venenosas. Bueno, le pregunto, ¿de qué pozo están tomando ustedes para su sabiduría? ¿De qué pozo están tomando? ¿Diabólico o divino? Y es interesante entonces, porque ahora vamos a ver que toda sabiduría tiene un comienzo. Y el principio de la sabiduría es... Así que en primer lugar una persona no puede ser sabia si no es creyente. ¿Se fijan? Una persona no puede ser sabia si no es creyente. El sabio es un cristiano. Así que si yo pregunto, ¿hay algún sabio? Primero tiene que examinar su vida para saber si conoce verdaderamente a Dios o no. Porque fuera de Cristo no hay sabiduría. Puede tener todos los grados académicos que quiera. Fuera de Cristo no hay sabiduría. Puede tener toda la influencia, el presidente de la nación más poderosa. Si no es creyente, no hay sabiduría para vivir la vida. De hecho, el sabio es uno que se ve en la Biblia como creyente. Pero le voy a preguntar, ¿ustedes saben cómo describe Dios al incrédulo? Salmo 14:1 nos dice cómo Dios describe al incrédulo. ¿Cómo? Necio. ¿Se fijaron en eso? Nunca vamos a ver nosotros que Dios describe a un incrédulo como sabio. Es descrito como necio, porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que este es necio. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice que es toda la sabiduría, sino que el comienzo de la sabiduría está ahí. En primer lugar, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces saber esto me ayuda a vivir mi vida cristiana. No voy a abrir mi vida para que me aconseje cualquiera, para que me oriente cualquiera, para que me enseñe a vivir la vida cristiana cualquiera. Y a veces nosotros hacemos esto. Nosotros venimos y abrimos nuestro corazón con alguien que no es ni creyente, con alguien que no conoce de Dios, con alguien que no sabe cómo vivir la vida de acuerdo a cómo Dios quiere que la vivamos. Entonces, la sabiduría, en primer lugar, se limita a uno que es creyente. Y miremos entonces estas dos procedencias con respecto a la sabiduría: la procedencia diabólica y la procedencia divina. Dice el verso 14: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Comienza entonces Santiago ahora a darnos esta clase de sabiduría que proviene del mundo. Y en el verso 17 nos da la clase de sabiduría que proviene de Dios. Y les pregunto, ¿en cuáles de estas dos sabidurías están basando ustedes sus vidas? Muestra tu conducta, le dice, desafiando al oyente a que muestre de dónde viene su sabiduría. Y entonces dice: pero si tenéis celos amargos. ¿Qué quiere decir esto? Ya que dice acá, pero si tenéis, eso está diciéndonos que dentro de esa congregación que había personas que tenían celos amargos. Y no solamente celos amargos, sino que contención. ¿Y saben cuál es la idea de estos celos amargos? Bueno, en primer lugar, la palabra amargo ya nos da una referencia a algo que no se puede tolerar.
si ustedes lo que tienen es ese resentimiento en sus corazones, esa envidia en sus corazones, qué duro está haciendo acá. Está diciendo a las personas, examínense. ¿Qué es lo que tienen en sus corazones ustedes? ¿Están hirviendo de calor? ¿Eso es lo que está dentro de ustedes? ¿Están buscando? ¿Son prontos para enojarse? ¿Hay celos amargos en sus corazones? ¿Eso es lo que describe sus vidas? ¿Tienen esa actitud de envidia? ¿Tienen esa actitud de resentimiento a las otras personas? Celos amargos, envidia, resentimiento, pero no solo celos amargos, sino contención en su corazón. Y es interesante porque cuando nosotros vemos esta frase específicamente, contención en su corazón, habla de aquellos que engendran divisiones. ¿Eso es lo que hay en tu corazón? ¿Sos divisivo? ¿Y a quién le está hablando? A gente que está en la iglesia. ¿No le está hablando a la gente que está en el mundo? Le está diciendo, examínense. ¿Qué es lo que hay dentro de ustedes? ¿Resentimiento? ¿Envidia? ¿División? ¿Es eso lo que describe tu conducta? Celos amargos y contención en su corazón. Y es interesante porque la idea cuando habla de contención en su corazón, y no quisiera hacer referencia a esto, pero tenemos que hacerlo. La idea de esto era la idea del mundo de la política. Y ustedes saben cómo muchas veces, y no vamos a meterlos a todos en el mismo saco, pero la gran mayoría, muchas veces el mundo de la política es corrupto y vemos que empiezan a sacar cosas para que las personas ahora piensen mal acerca de este candidato. Este candidato habla mal de este habla mal del otro. Buscan cualquier cosa para que haya una división, para que ahora las personas piensen mal acerca de... Bueno, eso se lo está mencionando a personas de la iglesia. Hay celos amargos, resentimiento, envidia, hay división en tu corazón. ¿Es eso lo que describe tu vida? Dice, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se, ¿qué dice ahí? Jacten, ni mientran contra la verdad. ¿Saben qué es lo que le está diciendo? No se engañen, no se engañen. Si lo que describe sus vidas es un resentimiento, es una envidia, es una división, no se engañen. No tienen sabiduría. No, pero es que yo estoy buscando del Señor. Y hay celos amargos, contención en tu corazón. ¿A qué Señor estás buscando? ¿A qué Señor estás buscando? Señor de los anillos. ¿A qué Señor estás buscando? Si hay celos amargos y contención en tu corazón, esa es la evidencia de que no conoces al Señor. No te jactes, no mintas contra la verdad. Eso no es cierto. Tu corazón lo que demuestra simple y sencillamente es que está viviendo en un engaño. Es un engaño. Entonces aquí se está dirigiendo a personas que estaban lidiando con estas actitudes. Y estas actitudes se mostraba en la manera como vivían. Por eso dice, y no mintáis. No mintáis. Muestra que esa actitud interna se estaba viendo claramente en sus acciones externas. Miren cómo dice entonces, si tienen celos amargos en su corazón,
les dice dos cosas: ni se jacten, ni mientan. Dos mandatos ahí. No se jacten de que conocen a Dios. No mientan de que conocen al Señor. Pregunté al principio: ¿hay algún sabio? Y yo les dije que lo iba a tratar de hacer en un mensaje, pero creo que vamos a hacerlo en dos. Porque quiero que piensen: ¿hay algún sabio entendido acá? En primer lugar, debería demostrar por su buena conducta, siendo mostrada en sabia mansedumbre. Pero quiero que se examinen, porque pueda que todavía se estén engañando, autoengañando, y diciendo: sí, yo soy sabio y entendido, aquí está mi vida. Y tal vez pueda que sean fariseos, ¿sí? Y el Señor le dice a los fariseos: sepulcros blanqueados, por fuera están blanquitos, por dentro están podridos. Entonces examinemos nuestros corazones, cada uno de nosotros. ¿Hay resentimiento? ¿Hay envidia? ¿Hay división en tu corazón? No se jacten, no mientan contra la verdad, porque lo más seguro, la evidencia que se está dando es de alguien, como lo vamos a ver, es que está completo esto, de alguien que está obteniendo su sabiduría de la fuente equivocada, de una fuente diabólica, como lo vamos a ver el próximo domingo, terrenal, animal y diabólica. Por eso es que yo recuerdo que decía mi mamá cuando nos regañaba, me decía, bueno, le decía a mis hermanos, a mí no me decía esto, me decía mi mamá: no seas sabiondo. Sabiondo. Yo no entendí, ¿qué quiere decir sabiondo? ¿Quiere decir que se muere? Sabiondo. Sabio en tu propia opinión. Y cuando somos sabios en nuestra propia opinión, mostramos una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Estás buscando el consejo de la palabra de Dios? ¿Estás buscando personas que te hablen con la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo lo que dice la palabra de Dios? Esa es la evidencia de dónde procede la sabiduría. Y esa es la razón por la cual las decisiones que tomamos muchas veces nos traen dolor, porque es una sabiduría que no proviene de lo alto. Solo recuerden, preparándonos para el próximo domingo, Dios quiere que sus hijos examinen cómo viven sus vidas, para que puedan vivir de acuerdo a la sabiduría que proviene de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, en donde tú comenzaste confrontándome a mí con esto. Perdóname porque muchas veces esto ha descrito la manera como yo me he comportado. Muchas veces he pensado de mí como alguien sabio, pero me he dado cuenta, Señor, que no tengo esa capacidad para vivir la vida. Muchas decisiones que yo he tomado, Señor, no han sido decisiones sabias. Han sido decisiones que han evidenciado que la fuente no provino de ti.
Pero te doy gracias porque aquellos que somos tus hijos, tú nos vuelves al camino. Tú nos muestras de dónde deberíamos de obtener nosotros la verdadera sabiduría. Señor, me equivoco muchas veces, pero te doy gracias porque es tu Santo Espíritu el que trabaja en mi corazón. Y estoy convencido que mis hermanos se equivocan muchas veces. No sabemos, no podemos, Señor, es imposible. No somos sabios, no somos entendidos, pero por causa de Cristo ahora podemos tomar decisiones que te agradan, Señor. No por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en el corazón del hombre. Ahora podemos pensar racionalmente, cuando antes solo pensábamos en el pecado que nos volvía irracionales. Señor, sigue trabajando en nosotros. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Padre, yo sé que hay personas acá que no te conocen, Señor. Sé que hay personas acá que no han rendido sus vidas ante ti en arrepentimiento y en fe. Hay personas que siguen siendo sabiondos, siguen pensando que pueden vivir sus vidas de acuerdo a su sabiduría. Señor, concédeles el arrepentimiento, por favor. Que puedan venir hoy a ti, Padre. Señor, permítenos que la vida nueva que tenemos en Cristo pueda ser evidenciada por las buenas obras, por una buena conducta, reflejada en sabia mansedumbre. Salva a los que no te conocen. Santifica, Señor, a los que somos tú.